Vamos en Radio Análisis y vamos a dar inmediatamente lugar a nuestro panel de conversación, para lo cual saludamos a la editora general de nuestro departamento de prensa, Montserrat Rolano. ¿Cómo estás, Monse? Buenos días. Muy buenos días, muy bien, espero que tú bien y nuestros invitados también. Sí, pues, preguntémosle. Vamos a saludar en primer lugar a la cientista política, académica de la Universidad Diego Portales, integrante de la red de politólogas, Nerea Palma. Bienvenida, Nerea. ¿Qué tal? Muy encantada, como siempre, de estar acá con ustedes. Y bueno, al analista político y director del Departamento de Ciencia Política de la Universidad de Talca, Mario Herrera. Bienvenido, Mario. Hola, buenos días. Muchas gracias por volver acá de nuevo. Sí, pues gracias a ustedes por acompañarnos desde tempranito acá en la radio. Ayer el presidente Boric tuvo una cadena nacional para dar a conocer los detalles del presupuesto que se aprobó este día martes. E hizo énfasis en varios puntos que son bien centrales y que además coinciden con las principales preocupaciones de la ciudadanía: seguridad, salud, economía, educación también por ahí, pero principalmente las tres primeras, ¿no? En materia de seguridad se refirió a un aumento significativo de presupuesto para esta materia. Hizo unas alusiones con un tono que no se le había escuchado antes al presidente, salvo cuando habló que íbamos a hacer unos perros para perseguir la delincuencia. Habló de la expulsión de migrantes, de 2.000 migrantes. Y en un tono bien duro, que era también lo que se le pedía, ¿no? Desde, bueno, algunos analistas y también algunos integrantes del oficialismo. ¿Cómo analizan primero las prioridades de este presupuesto que ya está listo para convertirse en ley? Y luego el tono del discurso del presidente, esta retórica, ¿no?, que mostró ayer en cadena nacional. Nerea. Sí, la verdad que a mí me parece un cambio bastante sustancial. ¿Desde qué punto de vista? Desde el punto de vista que en general a la izquierda en Chile, en general la temática de delincuencia le cuesta. En general la derecha es mucho más eficiente y es mucho más inteligente para poder capitalizar, sobre todo electoralmente, la temática en general de delincuencia. Pensemos, por ejemplo, en la última elección de consejeros constitucionales que tuvimos en mayo. La temática en general fue, entre otras cosas, seguridad, pero principalmente seguridad. Ahora, si vemos, por ejemplo, en la franja de la favor, una de las temáticas más fuertes es, por ejemplo, la constitución de la seguridad. Y me parece que el giro hacia poner más presupuesto en seguridad es una de las maneras en que el oficialismo y la izquierda en general puede apropiarse un poquitito más de la agenda de seguridad, más allá de endurecer el discurso. Porque me parece a mí que endurecer el discurso con respecto a seguridad no basta, porque no solamente se trata de lo que los actores políticos dicen, sino también cómo percibe la ciudadanía en términos de opinión pública. Y en general, lo que han mostrado por lo menos las encuestas es que el oficialismo ha tenido grandes problemas para que la ciudadanía confíe en que estas materias de seguridad se van a llevar a cabo. Entonces, desde ese punto de vista, al menos en temáticas presupuestarias, me parece una buena estrategia. Eso, además de que se está nuevamente electorizando, no existe la palabra, pero inventémosla, la temática seguridad en términos del plebiscito que vamos a tener ahora en diciembre. Sí, pues bueno, de hecho ayer más temprano la ministra Vallejo se quejaba de eso, ¿eh? Decía que ya debía acabarse el tiempo en el cual el tema de la seguridad fuera usado electoralmente y debía procurarse un acuerdo de Estado. Quiero decir, y es un comentario neutro, que no implica ningún juicio de valor, que anoche Boric me recordó a Piñera, por la manera en que hablaba del tema. O sea, muy como cerca de afirmaciones tipo delincuentes se les acabó la fiesta, cuando dijo: ustedes, les digo, señores delincuentes, si vienen a nuestro país los vamos a perseguir y los vamos a expulsar. Bueno, el gobierno aparece haciéndose cargo de la situación, pero bueno, tratando de echarle algún pelo a la sopa. ¿No es también una derrota definitiva de otras miradas sobre la seguridad que no logran imponerse? O sea, esto es más o menos jugar el partido de la mejor manera posible en la cancha en la que históricamente ha jugado la derecha, Mario. Sí, yo coincido contigo sobre todo en lo de la frase esa que se parece a Piñera. O sea, en un momento cuando estaba diciendo, porque estaba buscando hacer la conexión directa con la ciudadanía. Sí. En un momento yo de verdad pensé que iba a decir delincuentes se les acabó la fiesta, y al final dijo como algo parecido. Fue como o sea, ¿te acordaste? A mí me pasó lo mismo. Sí, mira, sí.
Y lo segundo es que, o sea, lo que está tratando de hacer el presidente ahí es generar esa conexión directa con la gente, que es su capital. Su Sí. capital no es la gestión, no es el... Su capital es precisamente esa conexión que él sea capaz de formar con la ciudadanía, y esa es una conexión mucho más directa. Yo veo de manera mucho más positiva la declaración del presidente que la declaración de la ministra Vallejo. Yo creo que ahí hay un tema que como sociedad tenemos que pensar, y es que lo electoral, tenemos una asociación entre lo electoral, lo político, con algo negativo. Y eso no necesariamente es así. O sea, si algo se transforma en un tema electoral, si algo se transforma en un tema de campaña, qué bueno, porque significa que los partidos, significa que los políticos están haciendo una conexión con demandas de la ciudadanía. Uno puede entrar a cuestionar si esas demandas son creadas por los partidos o si son demandas que se recogen de la ciudadanía, y esa es una discusión posible. Pero esa asociación que siempre se hace entre lo electoral, entre lo político y algún efecto negativo, es lo que yo creo que es un poco riesgoso también, no solamente pensando en la clase política en general, sino que pensando también en la democracia. O sea, es bueno que estos temas se electoralicen, porque de alguna forma crean diferencias de opinión entre los distintos políticos, y eso se traduce en diferencias programáticas, y entre más diferencias programáticas tenemos, mejor representación tenemos. O sea, son una serie de cuestiones que van asociadas que son positivas. Entonces, yo veo mucho mejor la declaración del presidente que la declaración de la ministra. Sí, ahora, bueno, otro énfasis que hizo el presidente ayer fue crecimiento económico, cosa que no estaba en los discursos originales de este presidente. Recordemos la última cuenta pública, las últimas dos, donde el presidente prácticamente no mencionó el tema del crecimiento económico. Ayer habló de que para el 2024 iba a haber un gabinete para el crecimiento económico a ese nivel. Si uno escucha a Gabriel Boric de 2022, ¿no? Principio de 2022, y el Gabriel Boric de fines del 2023, nota una diferencia sustantiva, ¿no? Y ahí, Nerea, te quería preguntar cómo lo ves desde esa perspectiva, un poco lo que preguntaba Pato, ¿no? Este tránsito que ha tenido el presidente, abandonando algunas banderas, recogiendo otras que no son propias, ¿no? ¿Cómo ves eso? ¿Crees que eso podría afectar su imagen, su credibilidad, o al contrario, ¿no? Quizás captar otro público, por así decirlo, ¿no? Donde no está llegando, cosa que tampoco se observa en la aprobación hacia su figura, porque se mantiene más o menos en un 30%, ¿no? No se ha modificado mucho, pero evidentemente había un cambio en el gobierno, ¿no? Y en el propio presidente. Sí. Solo quería hacer una pequeña acotación con lo que estábamos hablando anteriormente, recordar la última encuesta CEP, que una de las figuras mejor evaluadas fue, de hecho, Sebastián Piñera. Entonces, sí, desde ese punto de vista, tampoco nos debería sorprender si es que, por ejemplo, Gabriel Boric hace guiños a que nos recuerden a Sebastián Piñera. Eso como primer elemento. Como segundo elemento, sí, efectivamente me parece a mí que la figura que vemos de Gabriel Boric ha ido mutando a través del tiempo, y me parece a mí que tiene que ver con que la agenda política ha cambiado. La agenda política con la que asumió el gobierno inicialmente, para qué decir la agenda que vivimos desde el estallido social, pensemos 5 años más o menos, se ha modificado de manera sustancial. O sea, si es que, por ejemplo, y pensémoslo solamente en las temáticas que se han intentado abordar, o digamos los espíritus que se han intentado abordar dentro de las diferentes dentro de los diferentes procesos constitucionales, son radicalmente diferentes. Si es que bien el primer proceso constitucional, independientemente que hayamos pensado que era terrible, que era más o menos, que era bueno, tenía, digamos, el espíritu, o al menos el discurso de, bueno, vamos a intentar hacernos cargo de las demandas del estallido social. Hoy día, como la agenda cambió, no escuchamos bajo ningún tipo de circunstancia o discurso el actual proceso constitucional hacerse cargo de demandas del estallido social, y más bien, por ejemplo, hacerse cargo del cambio de agenda y de la seguridad, por ejemplo. En ese sentido, por ejemplo, una de las causas que se le ha intentado imponer al estallido social es, por ejemplo, falta de representación de los partidos políticos, ¿ya? Y en ese sentido no vemos ningún tipo de ademán de parte de la actual propuesta de la Constitución para intentar mejorar la representación de los partidos políticos y del sistema de partidos. Y me parece a mí que eso es algo que nos muestra que la agenda ha cambiado, y por eso me parece a mí
que si lo podemos ver en los dos procesos constitucionales, mayormente lo podemos ver en el presidente Boric, que ha tenido que girar su discurso desde un discurso mucho más ligado a derechos sociales, demandas más ligadas al estallido, a lo que ha llevado a la agenda actualmente. Por ejemplo, endurecer las penas con respecto a delincuencia, a inmigración, temáticas que en general no estaban bajo ninguna circunstancia dentro de su agenda. El estado de excepción. El estado de excepción, y obviamente que ha tenido que estar en un terreno que claramente no le es cómodo ni a él ni a su sector. Sí, muy, muy breve, Pato, pero da la sensación que igual al gobierno le costó como acoplarse a esto, ¿no? Y un ejemplo claro, creo yo, es lo que pasó a fines del año pasado, hace un año prácticamente, con los indultos, cuando el país estaba hablando de una mesa de seguridad, de avanzar hacia el combate a la delincuencia, y el presidente anuncia esto el día de Año Nuevo, ¿no? Y resulta que se indultan a delincuentes comunes, ¿no? Entonces, es como, le ha costado como enganchar con esto que dice Nerea. Bueno, un comentario aparte. Sí, igual es un tema complejo, ¿ah? Es un tema complejo, como quizás nosotros no somos dirigentes políticos y no dependemos de las próximas elecciones, podemos darnos ciertas licencias que a lo mejor ni el presidente, ni los partidos, ni las oposiciones se pueden dar, pero igual hay que mencionarlo, porque si uno va al detalle de los anuncios que hizo ayer el presidente de la República, no necesariamente calzan con una retórica dura. O sea, hay una mirada integral del tema de la seguridad pública que involucra cosas que, por ejemplo, que por lo general no se mencionan, como por ejemplo fortalecer el Ministerio Público, fortalecer la capacidad de acción del Servicio de Migraciones. Digo, con una mirada más integral, uno entiende que el tema de la seguridad pública es bastante más complejo que el mero eslogan de la mano dura, ¿no? Pero también es cierto que hay otros debates que se empiezan a postergar. Yo no quiero volver para estos efectos, no digo que no haya que volver, ¿no? al rol de Carabineros en el estallido social, pero es evidente que Carabineros necesita una reforma, si no en el sentido en el que se hablaba en aquel tiempo, en el sentido de que tenga una mayor capacidad para enfrentar contingencias vinculadas con el crimen organizado. O sea, durante este año, especialmente en los tiempos en Mario Nerea Monse, en el que se asesinó sucesivamente a Carabineros, los climas estaban muy sensibles y prácticamente era imposible decir algo que no fuera apoyar irrestrictamente a Carabineros. Y por ejemplo, uno no podía decir, como creo que ahora con el paso del tiempo no puede decir más abiertamente, que no culpando bajo ningún punto de vista a los carabineros de lo que les pasó, al menos en algunos casos se vio imprudencia, inoperancia en el procedimiento, ¿no?, que expuso innecesariamente a los funcionarios policiales. Bueno, estoy poniendo este tipo de ejemplos como para señalar que pienso, pero bueno, esta es una opinión súper personal y luego les devuelvo la palabra, que es súper importante buscar la manera de inducir el debate sobre la seguridad pública en un sentido más integral, que no sea como comprensiblemente políticamente uno comprende, ¿no?, que el presidente atiende y responda enérgicamente a esta pulsión que tiene la ciudadanía por tener un gobierno firme y autoritario, ¿no? ¿Cómo es ese asunto, Mario? Sí, yo creo que la agenda cambió, pero las demandas no han cambiado. Y esa es una diferencia no menor. Sí. O sea, las demandas de la ciudadanía siguen siendo las mismas. Siguen siendo pensiones, siguen siendo delincuencia, seguridad, siguen siendo el tema económico, siguen siendo el empleo. O sea, son las mismas de siempre, que se mantienen de manera casi inamovible desde el año 90 en adelante. Y eso lo que obliga es al presidente a buscar una solución para esa demanda. ¿Y cuál es la solución que encuentra desde su sector versus cuál es la opción que él encuentra tratando de ir a buscar a otro tipo de apoyos, a los apoyos más de centro? Él ya tiene ese 30%, que es un 30% muy leal al presidente, que no se ha movido. O sea, el problema que tuvo Piñera en su momento fue que bajó de ese porcentaje de apoyo, de esas personas que lo votaron, y cuando ya pierde el apoyo de su propio sector, esa aprobación no se vuelve a recuperar sino hasta el final de su gobierno. Eso no le pasó a Boric. Boric se quedó en ese piso, que es ese piso de apoyo donde uno diría, esas son las personas que incondicionalmente están con el presidente. Lo que tiene que buscar es la aprobación del resto de los sectores, si no va a contaminar la elección municipal que tenemos el próximo año y la siguiente elección presidencial. Por eso yo siento que el anuncio de ayer a la tarde, los anuncios en general, van en la línea correcta. Buscan conectarse no con la agenda, sino que con la demanda. Con la demanda de crecimiento económico, la demanda de mayor seguridad, la demanda de
de educación, de salud, etcétera, que son las principales demandas de la ciudadanía. Ahora, ¿cómo eso después se transforma en un proyecto de ley? Ahí es donde viene la discusión, porque ahí es donde empiezan los problemas para el sector del presidente. Y por eso es que durante todo este tiempo, a partir sobre todo además de ese mea culpa que hizo el presidente en su momento, ha tenido problemas dentro de su propia coalición, porque la coalición no está ordenada en torno a estos temas. La coalición de gobierno tiene posturas distintas en torno a temas como seguridad, tiene posturas distintas en torno a temas de pensiones, y ese es uno de los problemas de cuando se pasa de un pacto electoral a un pacto de gobierno. Esa oportunidad que te entrega el hecho de congregar a personas que van desde el centro hacia la izquierda, que es algo que te ayuda a ganar una elección, no necesariamente se transforma en un pacto de gobierno coherente. No, además esa coalición de gobierno se hizo en una semana, pues no en años como habitualmente ocurre, ¿no? Sí, pues. Y con actores nuevos, además. Sí. Claro. Bueno, los quiero llevar a otro tema que no es una de las demandas principales de la ciudadanía a propósito de lo que dice Mario, sino que está en la parte baja de la tabla, por así decirlo, que es la nueva Constitución. Estamos ya en la recta final de la campaña, quedan 2 semanas y media aproximadamente, o un poquito menos incluso, para el plebiscito. Y ayer el presidente, en una actividad que tenía que ver con la violencia sexual hacia mujeres, hace una mención que podría haberse interpretado de distintas formas, pero se le dio la interpretación respecto de un posicionamiento por él en contra, ¿no? Él dijo que no había que retroceder en derechos hacia las mujeres, que también es un eslogan que se lo hemos escuchado a la presidenta Bachelet, o sea, es algo que ya sabemos que tiene relación con el en contra, ¿no? Pero de todas maneras es algo interpretable. El presidente hizo esta alusión y fue súper criticado. Dijeron que él era el jefe de campaña del en contra, que había casi una especie de intervencionismo, cosa que no se ha visto en el gobierno en esta pasada, a diferencia de la anterior, un posicionamiento, ¿no?, respecto de una opción u otra. ¿Cómo ven eso? Y esto ya ligándolo con el tema más general que lo hemos hablado toda esta semana, las campañas, ¿no? Las campañas que están en el barro, en el fango, como pocas veces la hemos visto probablemente, ¿no? Y además, y eso que hemos tenido campañas malas. Sí, pues, no, pero tenido, esta yo creo que se lleva el ranking, encabeza el ranking. Y además es contradictorio porque las semanas previas escuchamos a distintos dirigentes políticos de la oposición, de demócratas y amarillos, ¿no?, que están como más o menos ahí en la misma postura, decir que el presidente tenía que salir a transparentar su postura, y que el gobierno tenía que salir a decirlo, y que esto tenía que ser un plebiscito contra el gobierno. Bueno, ahora que el gobierno, el presidente supuestamente hace alguna alusión relativa a la opción en contra, lo critican por ser el jefe de campaña, ¿no? Es bien curiosa esa contradicción. Nerea, ¿cómo estás viendo este tema? Es que lo que pasa es que yo no lo veo como una contradicción, sino que lo veo parte de la misma estrategia. ¿Desde qué punto de vista? Desde el punto de vista que como el presidente Boric y el gobierno tienen una evaluación más bien baja, desde el 30%, alguna encuesta un poquitito más baja, por supuesto que a quienes están a cargo de la campaña de la favor les conviene identificar a actores del gobierno, especialmente al presidente, con el en contra. De hecho, muy probablemente personas que están dentro de la campaña de la favor, lo que más quisieran, por ejemplo, es poner la foto de Gabriel Boric y decir él está en contra, por ejemplo, por poner algo muy caricaturesco. Porque desde ese punto de vista le juega a favor para su propia campaña identificar claramente, muy binariamente, como son las opciones a favor o en contra, ellos están en contra, nosotros estamos a favor. Porque por supuesto que eso es un atajo informacional para los electores cuando llegue el momento de hacer el voto en la urna propiamente tal. Entonces, desde ese punto de vista, me parece que el gobierno ha optado por una estrategia diferente a lo que vimos en el plebiscito pasado, donde sí marcó una apuesta mucho más clara por una de las dos opciones, en ese caso, por supuesto, por el apruebo, y de hecho diciendo abiertamente en ese momento Giorgio Jackson que el programa de gobierno estaba muy, muy ligado a que gane el apruebo, incluso a ese nivel, que obviamente fue un error muy, muy grave. Pero además también fue un error que cometió el gobierno anterior, el gobierno de Sebastián Piñera, con el plebiscito de entrada, porque también se convirtió en un plebiscito respecto del gobierno de ese momento. Entonces, desde ese punto de vista, yo creo que hay un aprendizaje del actual gobierno de decir, bueno,
ok, los plebiscitos dos anteriores se han convertido en un plebiscito en contra del gobierno. En general, lo que hemos visto, la tendencia en Chile y en general en América Latina, no solamente ha sido que ha ganado la oposición las elecciones presidenciales, las últimas elecciones, sino que además la aprobación presidencial parte relativamente alta, pero después se mantiene baja hasta hacia el final del periodo presidencial. Entonces, desde ese punto de vista, no vale mucho la pena transparentar demasiado o jugártela demasiado tú siendo gobierno, tú siendo oficialismo, por tus opciones, más bien ser, ojalá dentro de lo posible, los actores mejor evaluados que estén fuera de la moneda, quienes hagan la campaña. Por ejemplo, desde ese sentido nos sorprende que sea la cara más visible Carolina Leitao, por parte del en contra, en vez de, por ejemplo, no sé, alguien de Convergencia Social, o para qué decir, alguien como, no sé... Carol Cariola fue la elección Cariola, pasada. sí. No podía ser necesariamente alguien que ya había estado en la campaña del apruebo porque iban a ligar el apruebo con el en contra. Entonces, definitivamente tenía que ser alguien que no se le hubiese jugado demasiado por el apruebo en la campaña pasada. Sí. Obviamente esta cuestión, Mario, es de cálculo, ¿no? Se sabe que el en contra tiene una ventaja. Yo en realidad no me atrevo casi a decir nada sobre qué va a pasar el Oye, 17, dame un pequeño Sí. paréntesis, porque tú antes dijiste, y tengo que hacer un matiz con lo que tú dijiste, cuando estabas comentando haciendo tu comentario, que la opción a favor estaba estancada o retrocediendo, y que eso lo decían todas las encuestas. Eso tengo que hacer un matiz contigo porque es todo lo contrario. O sea, la opción a favor ha ido aumentando, la opción en contra es la que está estancada. Hoy día la encuesta Black and White, que es la última antes de la veda, entiendo, da una especie de empate, entonces ha sido más bien al revés. Ya, muchas gracias por Solo la con- corrección. Ya, muy bien. Para no confundir a los auditores. Sí, no, por supuesto, por supuesto. Bueno, retomo lo que estaba diciendo. El... no, me confundí. A ver, espérate. Dale tú, Monse, porque perdí el hilo de lo que iba a decir. Adelante. Sí, bueno, estabas hablando de la opción a favor, ¿no? Que todo esto tenía que ver con cálculos. Ah, bueno, Sí, tiene que ver con ahí. cálculos en el Sí. sentido, sí, en el sentido de que el presidente de la República sabe bien que hace varias semanas lo están tratando de hacer pisar el palito y no lo pisa, ¿no? Y lo de ayer está como en el límite de pisar el palito, ¿no? O sea, yo creo que sabía que se hacía la alusión que iba a hacer, de alguna manera esto tiene que ver con la campaña, ¿no? Pero ahí preguntar si no se está tocando una tecla donde en general el mundo progresista pisa más seguro que el tema de los derechos de las mujeres, porque hay que recordar, Mario, Nerea, Montserrat, que en la segunda vuelta de la elección presidencial, las mujeres fueron muy importantes en el triunfo y fundamentalmente porque se movilizaron en contra de una agenda que identificaron como contraria a sus derechos, como la que encabezó José Antonio Kast, ¿no? Ahí preguntarte, ese factor, ¿no? ¿Cómo lo ves en relación a la elección y también a este juego? Porque a propósito de lo que decía Nerea, inmediatamente salió la cuña que yo creo que la tenían guardada hace varios días, ¿no? De convertir a Boric en el vocero del en contra. Sí, efectivamente eso así. O sea, el cálculo simple es decir, Boric está con el en contra, Boric tiene una determinada opción. Ahora, yo no sé cuánto realmente es lo que eso mueve la aguja. No sé si la gente logra distinguir entre Boric, o sea, si la gente realmente duda de cuál es la posición de Boric. Yo creo que es más o menos clara la opción del gobierno también, porque es la opción en la que están sus propios partidos, los partidos que forman parte. La diferencia es cuánto se vincula la imagen con respecto a la campaña. Y ahí lo que tú dices es muy importante la pregunta, Sí. lo del cálculo electoral, Sí, porque sí. esta es una de las campañas del último tiempo que tiene perfiles demasiado marcados. El perfil del en contra es un perfil precisamente de mujeres de estrato socioeconómico más bien medio bajo, y es donde quiere apuntar en la favor, son a los que quiere ir a buscar. Entonces por eso también están todas las campañas, y lo que decía Nerea, tienen a la Carolina Leitao, por el otro lado tienen a la Jimena Rincón, están tratando de buscar liderazgos femeninos, entendiendo de que esos son los votos en disputa y esos son los votos que van a definir la elección. Ahora, ¿cuántas chances de éxito tiene realmente eso? Bueno, la evidencia muestra de que existe cierta solidaridad de género, o sea, que las mujeres votan por mujeres, y que los liderazgos femeninos en general atraen votos. Entonces,
en la teoría debería Sí. funcionar, Sí. pero ¿cuánto mueve realmente eso la aguja de cara a lo que queda de aquí en adelante? Eso realmente no lo sé. Y por los porcentajes efectivamente se están acercando, y yo tengo entendido que el día sábado debería salir la última encuesta académica, que creo que es cuando empieza esa sería como la última de las últimas de las encuestas, y esa encuesta va a ser muy importante. Normalmente la academia tiene estos saltos en percepción. Cuando, por ejemplo, pasa la cuenta pública, cuando, por ejemplo, pasan los Panamericanos, el presidente sube en aprobación, luego de 2 semanas vuelve a su 30%. Podría ser un efecto similar. Podría ser que perfectamente durante estas semanas la agenda semanal, la agenda de contingencia, llevó hacia que se estrecharan los dos y que luego vuelva a caer. Cuando uno analiza la tendencia de, por lo menos, CADEM en el último tiempo, ha sido así. Hay momentos en los que se estrechan las dos opciones y luego vuelven a su cauce original. Ahora, si es que esa última encuesta muestra que se mantiene o que se estrecha más el resultado, eso ya es una tendencia que hay que observar de cara al 17 de diciembre. O sea, esa ya sería una tendencia, por así decirlo, irreversible. O sea, ahí ya enfrentaríamos una elección más estrecha. Yo todavía no creo que lo sea. No conozco ninguna elección que con esta diferencia se haya revertido, pero hay que ver los datos de aquí en adelante. Bueno, y encuestas hay para todo también. O sea, por ejemplo, yo mencionaba que la mayoría de las encuestas dan cuenta de que la opción a favor ha ido creciendo paulatinamente. Hay varios expertos que dicen que eso no basta para revertir el resultado, pero hay otras que, por ejemplo, a propósito de lo que decía Pato, que eso es verdad, lo de, por ejemplo, la encuesta de Axel Callis, ¿no? Tú influyes, señala que la opción en contra doblaría la de la favor, que es distinto, por ejemplo, a la Black and White. Entonces ahí uno ve que hay diferencia entre las mismas encuestas y, bueno, ahí vamos a ver cuál la chunta, ¿no? Nos tenemos que ir a la pausa, pero a propósito de lo que estamos hablando, les quiero preguntar por, ya sin mirar los números, ¿no? Una especie de debilidad que uno nota en la opción del a favor, porque la campaña, como hemos dicho, ha estado enfocada no tanto en los contenidos, sino que en otras cuestiones como el gobierno, ¿no? La delincuencia, en fin. Pero esto de tener que recurrir a argumentos como el presidente dijo esta frase y me agarro de eso para decir que el gobierno está defendiendo la opción en contra, por lo tanto, quienes estén en contra del gobierno tienen que votar a favor. Parece una vuelta muy larga y habla, y esto lo planteo como a modo de hipótesis, ¿no? De una suerte de debilidad argumentativa o de una dificultad para defender las ideas del texto que se está plebiscitando. Esto se lo planteo no como una hipótesis, no es una afirmación, para nada. Para que lo conversemos a la vuelta de la pausa, porque son las 9:01 y nos tenemos que ir a un breve corte y volvemos en unos instantes. Pararle el carro a mi amigo por la forma en que trata a su pareja, cuenta. Apoyar a mi hija que decidió denunciar después de años, cuenta. No compartir las fotos privadas que me envían, cuenta. Llamar al 133 si veo a cualquier mujer en riesgo, cuenta. Para dejar la violencia de género en cero, todas y todos contamos. Acompaña, interviene, interpela o denuncia. Conoce más en lleguemosacero.cl. Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género. Gobierno de Chile. Presentes por un mejor futuro. Aguas Trayén o Cascada en Mapudungún es la mejor agua purificada con tecnología de última generación. Para más información, visite su página web www.aguastrayen.com. Hola, soy Luis Mesina y les quiero invitar a todos y a todas para que sintonicemos todos los días viernes de 16 a 17 horas en Radio Universidad de Chile el programa Debate Social, donde estaremos discutiendo, debatiendo, conversando con amigos y amigas sobre la realidad nacional, especialmente del mundo social. Así que quedan todos invitados e invitadas a escucharnos. Radio Universidad de Chile los invita a escuchar Herencia y Coherencia, historias que cambian vidas, un programa del Centro Desarrollo Sistémicos CERVAL, conducido por Susana Muñoz Aburto. Escúchenos todos los sábados de 14 a 15 horas en el 102.5 FM Radio Universidad de Chile.
Chile, su tierra y su gente. Sintonízanos todos los domingos a las 11 de la mañana en Radio Universidad de Chile. Les invitamos a seguir acompañándonos para continuar nuestro viaje conjunto desde hace más de 13 años. Como siempre, seguimos en la senda de la conservación del patrimonio natural y cultural que da identidad a nuestro país diverso y emblemático. Les esperamos los domingos a las 11 de la mañana en el 102.5 FM para compartir con Chile, su tierra y su gente. Conciencias y Educación, un programa de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile dedicado a mostrar el estado de la ciencia de frontera y analizar las políticas educacionales y contenidos programáticos sobre educación científica y educación ambiental, con la conducción de la periodista Ruth Tapia y la participación del profesor Dr. Raúl Morales, decano de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile. Conciencias y Educación, un programa para una ciudadanía más demandada en los avances científicos, tecnológicos y ambientales. Todos los viernes a las 12 horas en el 102.5 FM y radio.uchile.cl. El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile trabaja para mantenerlo informado. Radio Análisis, una transmisión conjunta de las radios que piensan. Son las 9:03, no, son las 9:05. Continuamos en Radio Análisis a esta hora de la mañana con Mario Herrera, con Nerea Palma. Habíamos conversado en el bloque anterior, había quedado el tema planteado, así que Mario, la palabra es toda tuya. Pero si me puedes recordar con respecto a... Yo planteaba el tema en una especie de debilidad del a favor, en términos argumentativos, ¿no? No sé si coincides con eso, más allá que las campañas ambas están en las cloacas, digamos, pero... Sí, en términos argumentativos yo diría que sí es algo asociado con el a favor, pero el a favor tiene una característica, que tiene una campaña que es mucho más simple, es mucho más sencilla de entender para la ciudadanía. Y cuando estás en un momento en el cual la gente tiene bajo interés en esta elección, donde en realidad las cosas se definen por una palabra más, una palabra menos, un eslogan que pega, un eslogan que no pega, etcétera, yo siento que eso lo ha hecho mucho mejor el a favor que lo que lo ha hecho el en contra. Y los datos de la encuesta se coinciden con eso. Crea más cercanía y parte de esa reversión que puede estar teniendo dentro de la opinión pública entre el a favor y en contra se debe un poco a la campaña también, se debe a la franja. En el pasado, los del a favor han intentado otro tipo de cuestiones, estos ofertones que en algún momento se hicieron con eliminar las contribuciones, que tuvo cero efecto dentro de las encuestas. Luego trataron de llevar esta elección a una elección de Kast versus Boric, como una especie de segunda vuelta ya con un año y medio del gobierno de Boric. Eso tampoco resultó. Y ahora lo que están viendo es que lo que sí les resulta es esta sintonía con la campaña. Son estas frases sencillas que de alguna forma logran conectar con la ciudadanía. El que se jodan. El que se jodan, que son frases que se repiten. O sea, cuando tú le preguntas a la gente si asocia con una palabra, una de las dos es fácil identificar la de la favor, pero no es tan fácil identificar la del en contra. ¿Diría? Sí, y además quería agregar a eso que me parece a mí que la campaña de la favor quiere conectar con dos cosas fundamentalmente. Uno, esta visión abrumadora, que se ha impuesto abrumadoramente negativa del estallido social, porque en un comienzo, claro, 2019, 2020, en general lo que veíamos en la opinión pública es que había en mayor medida una opinión positiva del estallido social. 5 años después vemos que en general hay una opinión negativa del estallido social y más recuerdos desde la violencia. Entonces a lo que se reduce el estallido social hoy día es, bueno, la violencia. Entonces intenta hacer eco de, bueno, ellos fueron en el fondo los que se hicieron eco del estallido social, los que hoy día están en contra, y en el fondo tenemos que distanciarnos de eso y aprobar esta constitución que, entre otras cosas, sería la constitución de la seguridad, según nos cuenta el a favor. Y otra cosa súper relevante, me parece a mí, que también la campaña del a favor quiere destacar, y es el hartazgo con quienes gobiernan. Y esto es incluso, diría yo, más allá del actual oficialismo. ¿Y en qué sentido? En el sentido que
en general sabemos que es mucho más fácil ser oposición que ser en general oficialismo. ¿En qué sentido? En el sentido, muy bien lo sabe Gabriel Boric. Gabriel Boric hace unos días, no me acuerdo si fue ayer o antes de ayer, hizo un mea culpa diciendo justamente, bueno, no lo dijo explícitamente, pero estaba dentro de su mensaje que en el fondo él y su sector fue implacable como oposición y que en el fondo entendía ahora por qué la oposición lo era con él. Entonces, me parece a mí que la Favor también quiere hacer eco de este hartazgo que hay con los gobiernos y que también en el fondo hace eco de por qué, si recordamos, la última elección que ganó un incumbente en elecciones presidenciales en Chile fue Michelle Bachelet I. O sea, después de Lagos vino Michelle Bachelet y desde ahí ha ganado siempre quien ha estado en oposición en Chile, y lo mismo ha pasado en América Latina, al menos desde 2018, salvo contar una o dos elecciones ha ganado la oposición. Y es porque hay sobreexpectativas que es muy difícil cumplir cuando uno está en gobierno y es muy fácil desde la oposición criticar. Y me parece a mí que eso también está dentro de la campaña de la Favor, intentar criticar todas las promesas incumplidas de parte de quienes están en el gobierno, y eso me parece que es muy claro dentro de la campaña, además de el que se jodan, que está muy vinculado a tanto el estallido como esto también, las promesas incumplidas por parte de ser gobierno. Bueno, y en ese contexto de lo que dice Nerea, se ha hecho harta alusión, por ejemplo, al caso Convenio, pero se ha omitido todos los casos de corrupción en los que está involucrado gente de la Favor, ¿no? O sea, del sector, de la derecha, me refiero. Bueno, Pato. Sí, bueno, en la misma línea de lo que planteaba Nerea, Mario, lo hemos hablado otros días, pero ya que Nerea pasó por ahí, aprovechemos. El tema de él que se jodan generó mucha urticaria, así reacciones como bien escandalizadas. Pero he leído por ahí algunos análisis que dicen que quizás para el a favor no es tan malo, porque no le queda mucho tiempo ni herramientas para revertir. La campaña es una de esas, sirve para volver la mirada respecto a las campañas, y además porque ha servido como para señalar todo lo que los que hoy día están en el gobierno hicieron en el pasado, ¿no? Bueno, ¿cuál es tu mirada a ese respecto? Ya mirado pragmáticamente, ¿no? Más allá de si a uno le parece políticamente correcto o incorrecto decir que se joda, ¿no? Sí, o sea, es políticamente incorrecto. No, totalmente. Es que eso es tan obvio que por eso ni siquiera lo planteo como punto de discusión. Pero ahí hay un elemento, hay dos formas de hacer estas campañas. Hay una forma de hacer la campaña que es discutir el texto. Pero lo que muestran las encuestas en general es que a la gente no le interesa el texto, que a la gente no le interesa el proceso, que a la gente un poco como que le da lo mismo lo que pasa, es siente que el mundo va a seguir adelante, o sea, las cosas van a seguir funcionando independiente de cuál sea el resultado. La otra opción es crear esta tensión, que es una tensión habitual en la política, que es la tensión del pueblo versus la ciudad, versus los políticos, o sea, la ciudadanía versus los representantes. Crear esta tensión de que se jodan todos estos, que son los de las, como decía Nerea, las promesas incumplidas y todo lo demás. Ahora, eso responde también a un problema que es un problema de expectativas, y yo siento que ahí es donde el gobierno en algún momento tuvo aires que fueron un poco más allá de lo que se podía realmente hacer. Cuando tú ves el discurso del presidente Boric cuando gana, el discurso de cuando asume, la primera cuenta pública son discursos que crean expectativas, y esas expectativas estaban condicionadas a un proceso constituyente. Mucho de lo que hemos visto en el último tiempo es, bueno, ¿qué es lo que pasa si ganan en contra? Que es parte de la discusión, y es parte de lo que vende también en la favor. O sea, si ganan en contra, no tenemos la certeza de si se va a iniciar o no un nuevo proceso constituyente, etcétera. Pero yo planteo la otra pregunta, o sea, ¿qué es lo que pasa si gana a favor? Y si voy a decir una frase que es frase cuña, si gana a favor, se acabó el programa de gobierno, porque vamos a estar discutiendo los próximos 2 años de cara a la próxima elección presidencial sobre las 62 disposiciones transitorias que tiene este texto constituyente y que se tienen que implementar, sobre todas las modificaciones que tienen que hacerse a la legislación en función de esa nueva constitución, etcétera. O sea, lo que está en juego acá, entre la favor y en contra, no es algo menor. Es lo que viene para los próximos, por lo menos para el corto plazo, en términos de materia legislativa, en términos del Congreso. O sea, todo lo que anunció el presidente ayer pasaría a una especie de segundo plano, porque naturalmente el Congreso va a estar sobresaturado con proyectos de ley que se tienen que discutir. Entonces, es una elección que quizás no va a ser sobre el texto, que es muy lamentable que así sea, sino que más bien va a ser sobre las consecuencias que tiene el texto hacia adelante. Igual llama la atención en términos discursivos que hayamos pasado del amor o de una que nos una con amor,
al que se jodan, ¿no? En bien poquito tiempo. Los queremos llevar a otro tema que, a propósito de lo que hablábamos al principio, ¿no? De las principales preocupaciones de la ciudadanía, una de ellas, quizás la segunda o la tercera, es la salud. Estamos viendo una situación bien crítica de las ISAPRES, que tienen que acatar 2 fallos de la Corte Suprema, el del año pasado y el de el fallo GES, ¿no? Que fue en agosto de este año. El fallo, entiendo, yo no soy abogada, quizás ustedes entienden más esto, ¿no? Pero entiendo que quedó ejecutoriado en agosto, por lo tanto debió empezar a cumplirse a partir de septiembre. Bueno, estamos en diciembre, llegando a diciembre, y eso todavía no ocurre. No sé si alguien más en el país tiene la posibilidad de no acatar un fallo de esas características después de 3 o 4 meses. Pero esto se los quiero plantear desde 2 perspectivas, ¿no? Una, esto de que las ISAPRES, quienes ocasionaron la situación en la que están, por no cumplir sistemáticamente fallos de la justicia, son una especie de víctima, ¿no? Como víctimas de algo que ellos mismas ocasionaron. Y por otro lado, la inacción que ha habido de las autoridades ante un inminente colapso del sistema que no solamente va a afectar a las ISAPRES o a los usuarios de la salud privada, sino que al sistema de salud en su conjunto. Mucha gente se atiende en clínicas, en centros médicos privados, gente de FONASA, que es la mayoría, ¿no? Y esto va a tener un efecto dominó en todo el sistema. Y no se ve al gobierno tampoco anteponiéndose a una situación así. Por ejemplo, retomar el debate sobre el seguro único, donde hay bastante consenso político. ¿Cómo ven eso, ¿no? En estos 2 aspectos, ¿no? Por un lado, la situación de las ISAPRES, que están, bueno, han emitido una serie de declaraciones ahí bien para el bronce, pero por otro lado, ya la cuestión más macro, más estructural del sistema de salud. Nerea. Sí, a mí me parece que en general entre comillas, si le podemos asignar actitudes a instituciones que en realidad no tienen, pero esta suerte de cuñas que salen por parte de personas que representan a estos actores, me parece que está totalmente explicado, o para ser un poquito más conservadora, parcialmente explicado por incentivos. O sea, si es que las ISAPRES llegaron a este punto, es porque todos los incentivos institucionales estaban dados para que llegaran a este punto. Y desde ese punto de vista, me parece a mí que la inacción, como bien dices tú, no solamente de este gobierno en particular, que es más bien en corto, mediano plazo, sino de los gobiernos anteriores, tiene mucha relación. ¿En qué sentido? En primer sentido, desde el punto de vista de que efectivamente algo así como el 50% de las personas que se atienden dentro del sistema privado son personas de FONASA, o sea, es una afluencia público bastante amplia, entonces no es, digamos, estamos hablando de un porcentaje pequeñito de la población que no va a afectar a nadie, no, estamos hablando de algo que afecta a un porcentaje de la población muy grande. Eso como primer elemento. Como segundo elemento, esta solución que si hubiese venido un poquitito más atrás, y en realidad como las demás soluciones que se hubiesen podido buscar en otras temáticas, como por ejemplo educación, como por ejemplo sistema de pensiones, que si hubiésemos empezado a discutirlas y si hubiésemos empezado a intentar canalizar un poquitito las demandas ciudadanas desde, por ejemplo, principios de los 2000, porque para qué decir la dictadura necesariamente, pero de los principios de los 2000, con soluciones parciales, no estaríamos en la situación que estamos actualmente. Entonces, me parece a mí que si es que llegamos a este punto específicamente con las ISAPRES, porque todos los incentivos institucionales estaban puestos para que esto sucediera, y a mí lo que más me preocupa no es necesariamente la actitud de las ISAPRES, porque en el fondo esto es como líquido, o sea, si es que la institucionalidad es lo suficientemente abierta para que líquidamente actores políticos como en este caso las ISAPRES, se puedan mover hasta donde lleguen, van a llegar hasta el final, van a llegar, ¿cierto?, hasta donde les permita moverse con respecto a esta situación. A mí lo que más me preocupa es, primero, qué capacidad tiene el gobierno actual para llegar a un acuerdo transversal con el resto de los actores políticos, especialmente con la oposición, para poder
no sé, intentar solucionarlo. Y número 2, la postura del gobierno, como por ejemplo le escuché decir a la ministra Vallejo decir, bueno, nosotros tenemos un proyecto al respecto que está descansando en el Senado. O sea, si esa va a ser la postura... La ley corta. Si esa va a ser la postura, nosotros, en el fondo, ya hicimos la pega, ahora les toca a ustedes el Congreso. No sé si que queda mucha, en el fondo, esperanza para poder solucionar el problema, al menos en el corto plazo. Sí, Mario. Sí, este es un fierro caliente. Estas son las típicas situaciones que nadie quiere tomar. O sea, son situaciones que... hay una frase en inglés, no la quiero decir en inglés porque Nerea habla mucho mejor inglés que yo, que es esta frase de son demasiado grandes para caer. Que era la frase de la crisis de subprime del año 2009, etcétera. Y eso es lo que se piensa muchas veces en las ISAPRES, son demasiado grandes para caer. O sea, no pensamos en un sistema que no pueda tenerla porque estamos acostumbrados a un sistema que las incluye. Y efectivamente, o sea, el fin de las ISAPRES supondría una serie de consecuencias sobre todo el sistema de salud completo, sobre las instituciones que participan, las instituciones privadas, sobre las instituciones públicas también. O sea, tiene efectos que son efectos considerables. Es una especie de bomba de tiempo, por así decirlo. Y eso explica en parte lo que tú decías en la pregunta inicial, que es esto de por qué se ha demorado tanto tiempo, por qué hay ciertos fallos que se pueden ejecutar y hay ciertos fallos que en la práctica no se ejecutan. Con declaraciones de por medio de los voceros de la Corte Suprema, que han dado interpretaciones distintas, con todo lo que hemos pasado durante este año, la solución es una solución que efectivamente es legislativa. Y esa es una solución legislativa donde, como muy bien decía Nerea, desde el gobierno le asignan la culpa al Congreso y desde el Congreso le asignan la culpa al gobierno, porque es algo que nadie quiere tomar. No tiene una solución fácil, no tiene una solución que de cara a la ciudadanía sea una solución positiva. O salvan a las ISAPRES y en definitiva lo que hacen es mantener el sistema hacia adelante, que tiene consecuencias porque es un sistema que está criticado, que no es popular dentro de la ciudadanía, o en definitiva las dejan caer, que tiene también consecuencias y también tiene consecuencias negativas. Lo que no se ha encontrado es una fórmula mixta que integre elementos de las dos cuestiones y que logre cambiar un poco el sistema, hacer modificaciones, pero al mismo tiempo salvar esta situación. Si al final no se trata de salvar o no las ISAPRES, sino que evitar las consecuencias negativas que tenga el fin de las ISAPRES hacia adelante. Bueno, a propósito de lo que decía Mario, no sé si ustedes se acuerdan o están de acuerdo con esa percepción, pero hace como 10 años atrás las ISAPRES tenían como el estatuto de las AFP, como una cosa que eran así invulnerables, intocables. Y proponerse la eliminación de las AFP parecía casi como una quimera, ¿no? Pero ahora como que uno ve que están muriendo de a poco, ¿no? Que están muriendo de a poco y la oposición acusa al gobierno de querer matar a las ISAPRES y el gobierno no hace tanto así tan directamente para matarlas, pero también deja que se vaya muriendo de a poco. Y quizás esa es la estrategia, ¿no? Me pregunto, quizás esa es la estrategia. Dejar que esto vaya evolucionando lentamente para poder resolver los problemas o el sistema de salud de otra manera. Ahora, obviamente en esto el plebiscito tiene mucho que decir, porque si la Constitución se aprueba en las condiciones en las que está redactada, vamos a tener un rayado de cancha particular, ¿no? Pero ahí quería preguntarte, Nerea, ¿cómo lo ves? Porque efectivamente no se ve finalmente una voluntad como de hacerse cargo realmente de esto, ¿no? Es como dejar un poco que las cosas fluyan y si puedo, muevo un poquito para un lado, ¿no? Sí, de hecho, el oficialismo, el Frente Amplio, el Partido Comunista, o sea, en el fondo la coalición de gobierno inicial, porque sin tener en consideración en general el socialismo democrático, han sido abiertamente muy, muy, muy críticos del sistema de ISAPRE en general, entre otras cosas, de manera muy, muy importante a lo largo de los años. O sea, evidentemente que si queremos identificar los inicios de esta coalición, nos centramos en las demandas estudiantiles, evidentemente. Pero eso también después repercute en, por ejemplo, el sistema de salud y en menor medida, en el caso de los líderes hoy día que vemos en la moneda, el sistema de pensiones. Entonces, me parece a mí que si es que el gobierno hace demasiado esfuerzo por una caricatura muy grande de lo que voy a hacer, entre comillas, salvar las ISAPRES, porque de nuevo, como bien decía Mario, no se trata en este momento, en este punto del partido, salvar o no las ISAPRES, sino más bien intentar que las personas, los ciudadanos, los usuarios, no se vean afectados por si es que más allá de si sobreviven o no las ISAPRES, colapse el sistema de salud privado que tiene muchos beneficiarios. Entre comillas, salvar las ISAPRES, obviamente el gobierno actual, oficialista, que ha sido muy crítico de las ISAPRES, quedaría tildado como, bueno, ustedes salvaron las ISAPRES, no estaban en contra, entonces quedaría en cierto sentido contrario a lo que venían sosteniendo todo este tiempo y contrario, uno podría decir,
a ese 30% que sostiene la aprobación presidencial actualmente, contrario a ese votante, entre comillas, duro oficialista, entre comillas, duro del Frente Amplio, de Convergencia Social y parte del socialismo democrático. Entonces, desde ese punto de vista, no sé si tiene mucho incentivo, aquí estoy siendo bien cortoplacista, electoral, el gobierno para, entre comillas, salvar las ISAPRES. Pero obviamente que en política pensar a corto plazo tiene costos a largo plazo, que eso es finalmente la ciudadanía, los usuarios que evidentemente que se verían muy, muy dañados si es que eso llegase a pasar. Bueno, además este es un debate, Mario, Nerea, Pato, con muchos intereses detrás. O sea, las ISAPRES son un negocio y hay quienes defienden este negocio por beneficio personal. Voy a dar un ejemplo, un ex superintendente de ISAPRES que ahora es director de una de las administradoras y generalmente comenta y da entrevistas, obviamente con una posición favorable a las ISAPRES, pero no se menciona este segundo rol. También eso ocurre con ex autoridades. Algunas, por ejemplo, que han planteado que va a morir gente, si es que quiebran las ISAPRES, que van a morir miles de personas. Hay, por otro lado, quienes plantean que esto es una especie de campaña del terror para que el gobierno justamente salve a las ISAPRES, ¿no? Que tenga este rol más activo. Y bueno, y ahí uno se pregunta, Mario, si es que el gobierno no debiera priorizar este tema, pensando también en que no sé si es que va a ocurrir una hecatombe como se vaticina por parte de algunas personas, ¿no? Esto que van a morir 40.000 personas, dijo Jaime Mañalich, pero sí debiera ser una prioridad. Y esto lo ligo con el anuncio que se hace, por ejemplo, respecto del CAE, ¿no? ¿Cómo lo ven ahí? Porque efectivamente la salud es uno de los temas, sino el tema, después de seguridad, más importante para la ciudadanía. Sí, yo me quedo con dos ideas. La política siempre necesita como demonizar a ciertas instituciones y tratar de que esas instituciones sean las culpables de todos los males. Lo hemos conversado muchas veces. El binominal en su momento, la Constitución, las ISAPRES, las AFP, etcétera. Lo que se trata acá de buscar una solución que, como decía, tiene que ser una solución intermedia, tiene que ser una solución en la que da lo mismo si se salva o no se salva la ISAPRES. Lo importante es qué pasa, como decía Nerea, con los beneficiarios que utilizan las ISAPRES, que utilizan el sistema privado de salud, y ver qué es lo que va a pasar con ellos, si ellos se van a ir a otro tipo de instituciones, ¿qué es lo que va a pasar ahí? Porque como tú muy bien decías, esto tiene una rotación gigantesca, no solamente entre el sector privado y el sector público, sino que también dentro del mismo sector privado. O sea, personas que pasan de trabajar en una ISAPRE a trabajar en el sector salud, en una institución, en una clínica, en un centro médico, etcétera, y que van con una rotación gigantesca entre cargos públicos, la ISAPRE, la institución de salud, etcétera. Entonces, los efectos entre cada una de estos es como una especie de dominó hacia adelante. O sea, si no se ataja el golpe antes, el resultado puede ser muy malo. Yo no sé si hablaría de tantos muertos. El ministro Mañalich tiene experiencia en equivocarse con ese tipo de cuestiones. Con los números. Claro, con el virus que se iba a ser muy bueno, y recordemos otras frases bien polémicas del periodo de la pandemia. Pero sí va a tener implicancias, y hay que encontrar una solución. O sea, el gobierno yo lo vería más como una oportunidad, y eso es un punto de lo que decía Nere también. Tiene esa oportunidad de acercarse a esa brecha que tiene entre ese 30% y ese 50% de aprobación para enfrentar las dos elecciones que tienen adelante. Bien, ahora, ¿cuál es el costo de eso? Una pelea en la interna y un desorden entre el socialismo democrático y Aprodignidad. Yo no sé si es el momento para eso, pero sí es la solución que tiene que entregar. Bueno, y hay que decir que se hace mucho énfasis en lo que podría llegar a pasar si las ISAPRES caen, pero en rigor las ISAPRES ya están funcionando mal y están provocando problemas reales hoy día. O sea, tú vas a centros de atención y están esos letreros puestos: no le vendemos bonos a los usuarios de tales ISAPRES, ¿no? Y ese es un problema bien extendido hoy día que está afectando a muchísimas personas y que está un poquito invisibilizado sobre la base de un relato que hace una distinción como que el problema se va a producir en el futuro, ¿no? Cuando en realidad el problema ya se está manifestando ahora y está provocándole severos problemas a los usuarios. Claro, y eso también, ojo, que pasa también con FONASA, está esta demanda de la clínica Dávila a FONASA por el no pago, etcétera. O sea, ahí hay un problema del sistema, y un sistema que no funciona bien, no funciona bien en la relación entre lo público y lo privado. Sí, y un sistema también que en realidad está pensado mucho tiempo atrás para problemas actuales que sin duda alguna tiene que actualizarse. O sea, efectivamente tenemos que pensar en un sistema de salud, y esto aplica en realidad más que solamente para el sistema de salud, pero tenemos que pensar en un sistema de salud
que no solamente se haga cargo de las personas que, por ejemplo, hoy día están en FONASA y deciden atenderse en el sistema privado, sino que además esté actualizado con los beneficiarios actuales, que esté actualizado con, no sé, pensar en los 40 años al menos los 40 años de aquí en adelante de la salud en Chile, que no estemos pensando en, ya hoy día, entre comillas, salvamos la ISAPRE, ya, pero en 3 años más, ¿qué va a pasar? Las vamos a tener que salvar de nuevo, ¿qué es lo que va a suceder? Entonces, desde ese punto de vista me parece a mí que la discusión es, en el fondo, lo que hemos intentado decir, me parece a mí que la discusión es, más allá de salvamos la ISAPRE, hay que repensar desde los cimientos el sistema de salud en Chile. Bueno, estamos llegando al final del panel. Agradecerle a Mario. Mario, muchas gracias por haber venido hoy. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Igual, Nerea, muchas gracias por haber venido. Gracias, feliz con la invitación. Bueno, y vamos a ir un breve alto y a la vuelta Claudio Medrano con ustedes.